y quiero saber, por ejemplo, de una función, el área bajo la curva en cierta zona, y no puedo sacar la integral indefinida, entonces, ¿cómo hago ahí? Ya no tengo una forma para hacer un cálculo exacto, sino lo que se hace es un cálculo aproximado. Eso es lo que vamos a ver hoy, entonces, los métodos para el cálculo aproximado cuando quiero calcular el área bajo la curva, que son 3 métodos. El método de los rectángulos, el método de los trapecios y el método de Simpson, de las parábolas. Y bueno, aparte de esos 3 métodos, tenemos otro que es mucho más eficiente que estos métodos, que sería la utilización de una serie. Vieron que nosotros ya vimos series antes. Series de potencias de Taylor y Maclaurin. Particularmente, la serie de Maclaurin, el desarrollo en serie, me permite tener un cálculo aproximado de la integral. Y con eso sacar un valor más exacto del área. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver ahora volumen. De un sólido de revolución. Bueno, esto es muy parecido a lo que vimos en la última clase. Necesitamos acá escribir una función f de x, una curva, y esa misma curva va a girar alrededor del eje de las x, generándole el sólido. Entonces tenemos que trabajar más o menos en simetría para este lado y dibujar la misma curva abajo. Bueno, entonces acá elegimos en esta zona un intervalo de integración que va entre a y b. Cortamos la curva hasta ahí nomás. Esta sería la y igual a f de x. Y elegimos este intervalo, ¿no? AB cerrado, donde la función es continua y derivable. Bueno, entonces hacemos un giro en el eje X para generar el sólido. Bueno, acá lo que vamos a hacer es tomar una franja, como hicimos con el otro, dentro del intervalo y después la extendemos a todo el intervalo AB. O sea, un subintervalo, vamos a elegir una franja x sub i menos 1 y un valor x sub i. Bueno, en esa franja nos vamos hacia arriba hasta que topamos con la función en xi menos 1. Acá estamos en f de xi menos 1. Bueno, en ese punto, y vamos a tener esta altura. Vamos a llegar hasta el xi menos 1. Acá hacemos lo mismo. Nos queda así. ¿Qué figura quedó dibujada acá? Díganme ustedes. ¿Qué les parece que es? Un rectángulo. Un rectángulo, muy bien. O sea, me queda un rectángulo que tiene altura f de xi menos 1 y tiene un ancho que sería el delta x sub i, que sería la diferencia entre el xi menos xi menos 1. Bien, entonces se forma un rectángulo el cual empieza a girar. Bueno, y entonces en el giro que tiene el rectángulo cuando va girando alrededor del eje de las x, va a generar una figura que sería un cilindro. Entonces aproximamos el volumen del sólido de revolución mediante el volumen de un cilindro.
Entonces, vamos a recordar. Entonces, tengo un cilindro que estaría acostado. ¿Cuál sería el radio acá del cilindro? ¿Cuál sería la distancia que me marcaría el radio acá? En la f de x y menos 1. F de x y menos 1, claro, porque esto empieza acá en 0. Desde 0, que estoy en el eje de x, hasta f de x y menos 1, me estaría dando el radio. Bueno. Y entonces, vamos a ver cómo era el volumen, la fórmula del volumen del cilindro. ¿Se acuerdan cómo era esta? Acá teníamos la superficie de la base, que es un círculo. ¿Cómo era la superficie del círculo? Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Entonces ahí tengo la superficie de la base, que es el círculo, y le multiplico por la altura, este sería el radio, por la altura, y ahí me estaría dando el volumen del cilindro. ¿Sí? Acá tengo centímetros, centímetros cuadrados, centímetros cúbicos por pi. Bueno, porque lo pongo así acostado al cilindro, porque así es como está acá, ¿no? Ese rectángulo que gira es un cilindro acostado y entonces acá el radio decimos que es f de x y menos 1, reemplazaríamos al radio por f de x y menos 1, y la altura h, ¿cómo clasificaríamos esta altura h acá en el dibujo? ¿Dónde estaría? Sería el diferencial de x y. Claro, sería el diferencial de xy, que sería, digamos, la diferencia, ¿no? Este que pusimos acá, ¿no? El delta de x sub y, la diferencia entre este punto xy menos el xy menos 1, es el ancho, digamos, ese sería lo que sería para nosotros acá la altura del cilindro. Entonces, vamos a poner el volumen iésimo, va a ser igual a pi por radio al cuadrado, o sea, acá en este caso dijimos que la altura f de x sub y menos 1 por el delta x sub y. Ese sería el volumen. Profe, falta ahí al cuadrado en el f de x, ¿no? De x Claro, sub y. este al cuadrado, sí. Pi por radio al cuadrado, bien. Entonces sería el volumen iésimo de la franja iésima, ¿no? Si queremos aproximar, entonces, si dividimos todos en pedacitos así, delta x sub y, a cada una de las partes del intervalo AB, en varios subintervalos, entonces nos va a dar el volumen total aproximado. Pero entonces le pongo así, ¿ven? Más o menos igual, porque es aproximado a la sumatoria desde igual a 1 hasta n. N sería la cantidad de franjas de particiones que hayamos hecho, de pi por f de x sub y menos 1 al cuadrado por delta x sub y. Este sería el volumen total aproximado. Bueno, y si queremos sacar el volumen exacto, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué les parece? Si quiero sacar el exacto. Tender el delta x a 0. Bueno, Claro, tomar límite y tendiendo el delta x a 0. Entonces, el volumen exacto va a ser igual a el límite para el delta x sub i que tiende a 0, el máximo, el más grande,
Cuando n tiende a infinito, pasa esto, de la sumatoria de igual a n de lo que pusimos recién. F de x sub i menos 1 al cuadrado por delta x. Y todo esto va a ser igual a la integral definida entre a y b, integral definida entre a y b de, en este caso, el pi, que es la constante, por el radio, que en este caso va a ser la función f de x, la que va a ir barriendo punto desde a hasta b, la f de x, el radio, al cuadrado, y el largo que tiene, o la altura h, lo va a dar el diferencial de x. Y esa sería entonces la integral definida que me saca el volumen del sólido de revolución. El volumen exacto. Bueno, entonces ahí tenemos la fórmula y lo que podemos hacer es hacer un ejemplo calculando el volumen de alguna región sólida. Hallar el volumen del sólido de revolución dado por f de x igual a x al cubo en el intervalo 0,1. Entonces, para esta función va a ser de radio en el intervalo 0,1 y ahí nos va a generar un sólido en el intervalo 0,1. Cuando x vale 0, 0 al cubo es 0, y cuando x vale 1, 1 al cubo es 1. Entonces llega hasta 1, acá hace lo mismo, llega hasta menos 1, y entonces nos va a quedar la forma de una trompeta y lo que queremos saber entonces sería el volumen contenido en esta zona. ¿Sí? Todo el volumen que está allá adentro. En la clase pasada había quedado pendiente este como para sacarle la superficie lateral o el área lateral. Acá le vamos a sacar a la misma, pero volumen ahora. Este sería f de x igual a x cubo. Entonces, acá el volumen va a ser igual a la integral definida entre cuánto y cuánto. Les pongo acá. 0 y 1. Entre 0 y 1. Del pi, ¿no es cierto? Dijimos que iba a pi por el radio, que el radio va a ser la función del radio. X al cubo es la función elevado al cuadrado, porque es radio cuadrado, por el diferencial de x. Entonces acá podemos sacar la constante fuera. X al cubo nos quedaría ¿cuánto? X al cubo al cuadrado. X a la ¿cuánto? A la sexta. A la sexta. Bueno, entonces ahí estamos. Integramos, acá nos va a quedar x a la 7 sobre 7. Entre 0 y 1. Haciendo la regla de Barrow sería 1 a la 7 es 1, dividido 7, un séptimo. Menos 0 nos queda un séptimo. O sea que el volumen va a ser pi dividido 7. Unidades de volumen. Y esto sería igual a 0,44.
unidades de volumen. Ahí estamos entonces. Así calculamos, es más fácil calcular el volumen que el área lateral. Entonces ahí como un ejemplo, cómo sacamos el volumen de un sólido de revolución. Bueno, entonces ahora nos vamos con los métodos aproximados. De cálculo de la integral definida. Bueno, entonces decíamos, en los casos en que la integral indefinida no se puede resolver, ni por partes, ni por sustitución, etc., debe utilizarse métodos aproximados. Bueno, entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Algunos ejemplos de casos que ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, si tengo la integral definida de e a la menos x cuadrado diferencial de x. Por ejemplo, este caso, si tengo que hacer la integral de esta, e a la menos x cuadrado, para integrar tendría que tener una x acá por lo menos, para poderlo sacar. La derivada de esto es menos 2x. Como no tengo eso, esta no se puede hacer por ningún método. Fue la integral esta del seno de x dividido x. Tampoco tiene solución. Y por ejemplo la integral de el coseno de x cubo diferencial de x. Tampoco. Tendría que tener la derivada. No la tengo. 3x cuadrado. Entonces, en estos casos, cuando quiera sacar la integral definida y buscar la primitiva, no lo voy a poder hacer porque no la voy a encontrar. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Hay tres métodos, decíamos. Está el método de los rectángulos, es uno de los métodos. En este caso, ya lo vimos cuando vimos al principio integral definida, nosotros decíamos que la definición de una integral definida, decíamos que era el área bajo la curva y que se encontraba entre la suma inferior y la suma superior. Estaba acotada. Y en general, para tener un mejor cálculo, utilizábamos la suma integral, que era la media. Entonces ya lo vimos esto, cómo se hacía el cálculo. Entonces nosotros decimos la suma inferior estaba como cota inferior de la integral definida, y como cota superior tenía la suma superior, que le poníamos la barra arriba. Entonces, la idea de este método de los rectángulos es que para sacar el valor de la integral definida en el intervalo, lo que hacemos es sacar la media aritmética de la suma inferior y la suma superior. La suma inferior más la suma superior dividido 2 me va a dar aproximadamente cuánto vale el área bajo la curva, que es la integral definida. Esa sería la idea aplicando el método de los rectángulos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Hallar el área bajo la curva f de x
igual a e a la x cuadrado en el intervalo 0, 2. Entonces, esta función no se puede integrar, pero vamos a ver, porque nosotros si la dibujamos vamos a ver que tiene un área. Vamos a hacer una escala en un dibujo más o menos. Entonces acá vamos a poner 0, 1, 2. 1, 2, con diferentes escalas en X y en Y. Y vamos a ponerle en la escala de Y, porque tiene un salto grande esta, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50. Bueno, entonces vamos a ir más o menos viendo la gráfica en este dibujo. Cuando vale 0, vamos a hacer una tabla acá. ¿Cuánto vale la función si x vale 0? F de 0. 1. 1. Si x vale 1, ¿cuánto me daría acá? Sería e a la 1, que sería 2,7, ¿no? ¿Está bien? Y si x vale 2, bueno, ahí no sé, e a la cuarta queda. 54,5. 54,5, bueno, 6, bueno. Entonces está saltando grande, ¿ven? Ya cuando tienen 2 acá en la función, va e a la cuarta, 2 al cuadrado 4, e a la cuarta, queda 54. Bueno, entonces más o menos lo vamos a dibujar acá. Cuando vale 0, decimos que vale 1. Cuando vale 1, vale 2,7. Allá abajo. Y cuando valga 2, se va a 50. 54. Entonces, por ahí. Unimos los puntos. Y ahí tenemos, ¿no? F de x, que es e a la x al cuadrado. Entonces, nosotros lo que queremos saber, el objetivo, sabemos que la función es positiva, que es continua, que es derivable. Y queremos saber cuánto es el área que está acá abajo, esta área. Bueno, ese sería el objetivo. ¿Cuánto vale el área bajo la curva? Entonces, vamos a proponer o plantear, le decimos, bueno, a ver, debería ser, ¿no es cierto?, la integral definida que va de 0 a 2 de e a la x al cuadrado, y esa no tiene solución. Por ningún método. La integral indefinida. Bueno, entonces vamos a utilizar el método de los rectángulos. Entonces, necesitamos calcular dos cosas, la suma inferior y la suma superior. Entonces, vamos a definir el ancho que le vamos a dar a la subintervalo. ¿Qué les parece más fácil acá? ¿Cuánto le damos de ancho? De 0 a 2, el intervalo cerrado. ¿Cómo sería más fácil hacer la división acá? Entre 0 y 2. La más fácil. Podemos tomar acá de 0 a 1 y de 1 a 2. Podríamos tomar esto, ¿no es cierto? Estos dos. ¿Cuánto valdría n entonces? ¿Qué les parece? ¿1? No, porque tengo, mira, 1 acá, de 0 a 1 va a ser 1. Ah, claro. De 1 a 2, o sea que n vale 2. Dos divisiones vamos a hacer. Bien, n igual a 2.
el ancho del subintervalo, el delta x sub i, van a ser fijos y van a tener un ancho de 1, ¿no? De 0 a 1, una unidad, y de 1 a 2, una unidad. Ese sería el ancho. Bien. Dos subintervalos y lo partimos entonces de 0 a 1 y de 1 a 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo ahí? Particionando el eje X, donde está el intervalo cerrado, que va de 0 a 2, lo particiono en 2. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hacer la suma inferior y la suma superior. Voy a poner acá en la tabla de vuelta porque nos van a hacer falta los valores X, f de X. Cuando vale 0 vale 1, cuando vale 1 vale E, cuando vale 2 vale E a la cuarta. Bueno, entonces tenemos que hacer la suma inferior. Esto eran los anchos multiplicados por ¿qué alturas? Vamos a ver en el dibujo. Bueno, Lara. Acá en el dibujo, si yo uso la suma inferior, si uso la suma inferior, las alturas, ¿qué altura tomaría en el primero? ¿F de 0 o F de 1? ¿Qué les parece? Vamos a marcarlo con un color ahí. ¿F de 0 tomo o F de 1 como altura? Para el primero, ¿no? F de 0. F de 0. Este sería, fíjense, el rectángulo inferior. Y después, en el otro subintervalo, entre 1 y 2, ¿cuál tomo? ¿F de 1 o F de 2? ¿Qué altura? ¿La inferior o la superior? Si estamos haciendo la suma inferior. F de 1. F de 1. F de 1. Entonces, acá estamos. O sea, que vamos a aproximar el área con los rectángulos que están por debajo. Esta es la suma inferior, estos dos. Entonces, acá voy a tomar, para el primero, entre 0 y 1, voy a tomar F de 0. Entonces lo voy poniendo acá la suma inferior. Sería F de 0 por el delta X que está fijo, más el siguiente, el otro, el que va de 1 a 2, uso el inferior, que es F de 1, por el ancho, que va a ser el mismo. Entonces acá tenemos, en la suma inferior, F de 0 vale, dijimos, 1. El ancho, el delta X, vale 1. 1 por 1, más F de 1. F de 1 vale E. Por el ancho que dijimos que vale 1. Si yo quisiera que esto fuera mejor, o sea, fuera mejor el cálculo, lo que tendría que hacer es dividirlo más todavía. Bien que acá n le da n igual a 2, lo particioné en 2. Si yo lo quiero mejorar, tendría que hacer n igual a 4, por ejemplo, dividirlo, que vaya de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1, de 1 a 1 medio, y así. Tendría 4 subintervalos y el cálculo mejora todavía, se puede mejorar. Mientras más lo achiquemos, mejor. Bueno, acá nos da 1 más e, la suma inferior. Entonces, suma inferior. Ahora vamos con la suma superior. ¿Se entiende ahí? ¿O quieren que expliquemos algo de vuelta? Bueno, para la suma superior vamos a tomar, dijimoslo, los máximos en el gráfico. O sea, para el primer intervalo de 0 a 1, el máximo estaría en f de 1. Y para el intervalo que va de 1 a 2, el máximo está en f de 2. Entonces vamos a tener los rectángulos que están por encima. Nos vamos a pasar del área.
Entonces nos va a quedar f de 1 por el delta de xy más el otro sería f de 2 por el delta de xy. F de 1 es e por 1. F de 2 vale e a la cuarta por 1. Bueno, y esto da 1, no, e más e a la cuarta. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la suma inferior, la suma superior, hacemos el promedio. Entonces la integral definida de 0 a 2 de la función va a ser aproximadamente igual a la suma dividido 2, a la suma de estas dos. 1 más e. Esta sería la suma inferior más la suma superior dividido 2. Bueno, hacemos el promedio entonces entre la suma inferior y la suma superior, ¿y eso cuánto da? $30,51. Entonces ese sería el valor aproximado del área por el método de los rectángulos. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bueno, ahí estamos entonces. El más fácil sería este de los rectángulos. Después vamos a mejorar un poco, a ver si podemos mejorar con Profe. otro método. Sí. No se vio bien lo último. ¿Cómo dice? Dice que el valor aproximado del área, este sería 30,51, es el valor aproximado del área por el método de los rectángulos. Eso es lo que dice. Bien, gracias. Bueno. Entonces, vamos ahora al método que sigue. El otro método, los otros van mejorando. Ya tienen mejor aproximación. El método que sigue es el método de los trapecios. Bueno, en este tenemos la curva. Y la forma, ya no son rectángulos, sino formas de trapecio. Acá tenemos el intervalo AB. Entonces voy a tomar una franja, hacemos así, la generalizamos. Pongámosle que este sea el xy menos 1. Y acá tenemos el xy. Bueno, ahí tengo la franja del medio. Y lo que hacemos acá es generar, en vez de ser rectángulos, decía, vamos a generar la figura de un trapecio. ¿Cómo hacemos? Tenemos acá f de xy menos 1. Y acá tenemos f de xy. Entonces lo que hacemos es unir estos dos puntos, estas dos alturas, las unimos con una semirecta. Voy a poner otro color acá. ¿Ven? Entonces si lo vemos al dibujo, nos queda, digamos, esta zona, esta zona, esta zona, y la figura toma la forma de un trapecio. Entonces lo pongo acá. De ahí viene el nombre del método. Entonces, ¿dónde? Vamos a ir diciendo qué es cada cosa. N va a ser la cantidad de divisiones que hagamos, ¿no? De subintervalos, en que se divide el intervalo AB. En n subintervalos. Tenemos acá el ancho,
de la franja que se la llama H. Este ancho va a ser siempre igual para todas las divisiones, el H. Y vamos a ver a qué le llamamos E en la fórmula, ¿no? E va a ser la suma de los extremos. I sub 0 más I sub n. Entonces, suma de altura en los extremos. Yo lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con la fórmula final directamente. No me voy a poder hacer la demostración de cómo, pues es muy largo. Y quiero que usemos la fórmula. Entonces, la E va a aparecer en la fórmula y es la suma de la función en los extremos. Es decir, acá el I0 sería f de A. Y el IN sería el f de B. El I, ¿qué sería el I? En este caso sería la suma de las ordenadas o alturas impares. La I significa impares. E extremos. I1, entonces la I3 más la I5 más la I7 y así. Más. Bueno, y así. Esta sería entonces la suma de las ordenadas impares. ¿Por qué sería así? Bueno, porque acá cuando haga esta, la primera va a ser x sub 0. La que sigue será x1, ya así, ¿no? Acá, ¿no? En la partición, en el dibujo. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Y la b es xn. Entonces, en esta, solamente toma las alturas en las impares. En la partición impar. I1, I2, I3, I5. Perdón, I2 no. I1, I3, I5, I7. Y para los pares, sería la suma de las ordenadas pares nomás. Y que no sean los extremos, porque el I0 ya está acá. Y el IN ya está allá. Entonces, I2, I4, I6, y así. Suma las ordenadas pares. Para sacar el área, esta, si la llamamos área A1, entonces esa área va a ser igual al área del trapecio, que va a ser igual a la suma de las ordenadas f de xy menos 1 y f de xy dividido 2, es decir, sacamos el promedio de estas dos alturas, tomamos la altura del medio por el ancho del intervalo, por h. ¿Estamos? Así sacaría el área de uno de estos trapecios. Sería el área de uno de los trapecios. Y la fórmula va a quedar así ahora. La integral definida entre A y B de f de x va a ser más o menos igual, aproximadamente igual a b menos a sobre n. Este sería el h. Bueno, vamos a ponerlo acá. El h es eso. El h sería... Dijimos que vamos a hacer todos los anchos de estos, van a ser iguales todos. Entonces el h este va a ser igual
a b menos a, o sea, la amplitud del intervalo dividido la cantidad de divisiones que queremos en b menos a sobre n. Entonces acá tenemos el h, que sería el b menos a sobre n, por... Y la fórmula va con e dividido 2, es decir, los extremos dividido 2, más la suma de las pares, más la suma de las impares. Bueno, con esta fórmula de los trapecios se logra una mejor aproximación al cálculo de la integral definida. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que hicimos antes, tomar las particiones, ver cuáles son los e, cuáles son los p y cuáles son los i. Y reemplazar en esta fórmula y listo, nada más. Entonces vamos al ejemplo que hicimos nosotros y le vamos a aplicar este método. Entonces seguimos con el mismo ejemplo para que vamos chequeando, verificando cuál es mejor. Entonces nosotros decimos, bueno, con el mismo ejemplo teníamos que el intervalo era de 0 a 2 en el dibujo. Este era el dibujo de 0 a 2, entonces ponemos el h, vamos a calcular el h, que es el ancho de los subintervalos. ¿Qué le pongo acá? A ver, aquí va a ser igual el h. 2 menos 1 Menos 0. dividido N que dijimos que valía 2, ¿no es cierto? La cantidad de Claro, subintervalos. Entonces me da un ancho de 1, ¿ven? Este es lo mismo que dijimos nosotros que le llamábamos delta x sub i. Era el ancho. Va a tener ese ancho de una unidad. Bueno, ya tenemos calculado esto. Sería el h. Bueno. Ya está ese. A ver, nos faltaría calcular el e, el p y el i. Bueno, para el e, ¿qué vamos a usar? Son los extremos el e. Entonces, ¿dónde están los extremos acá? A ver, ¿en qué valores de x están los extremos? En el dibujo. en 0 y en 2. En 0 y en 2, ¿ven? Ahí están los extremos del x, del intervalo. Entonces, la e es sumar las ordenadas en los extremos, que sería i0 y in. Entonces, la e va a ser igual i0 más in. Entonces sería f de 0 más f de 2. Bueno, entonces, ¿cuánto vale? F de 0 dijimos que valía 1. Y f de 2 valía e a la cuarta. Ahí saqué la e, los extremos. La altura en los extremos. Ahora vamos a sacar los p, los pares. Y estos son los impares. Bueno, acá si nosotros lo vemos, le podemos poner la denominación para que nos ubiquemos. Este sería x sub 0, este primero. Este que está acá sería el x1. Y este sería el x2. Entonces, los extremos ya los usé, no los tengo que volver a usar. Entre medio, lo que me quede lo voy a usar. Y solo tengo un solo valor, que es el x1. ¿Es par o es impar este? A ver, díganme ustedes. Impar. Impar, ¿no es cierto? En pares no tengo, no me quedan porque no puedo tomar los extremos. Entonces, a donde están los pares, no hay. No hay nada. Y en los impares, vamos a tomar solamente el que está con x1, que queda al medio, f de x1, que sería el i1. Este nos sería el f de 1, que vale e, ¿no es cierto? Un solo impar y me quedó ese nomás, con los impares, el i1 nomás. En f de 1, los pares no hay, y ahí está calculado los extremos.
Lo ideal, como yo les decía, para que tengamos una mejora aplicativo en este método de los trapecios, sería tomar esto, en vez de n igual a 2, n igual a 4. O sea, dividirlo en 4. Y ahí tendríamos de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1, de 1 a 1 medio y de 1 medio a 2. Ahí sería mejor para poder que nos dé mejor el cálculo. Y tener a su vez tener impares y pares acá adentro. Porque acá solamente tengo impar nomás. Bueno, con lo que nos dio, con esos datos vamos a armar y reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a poner la integral definida entre 0 y 2 de e a la x al cuadrado diferencial de x es más o menos igual a b menos a sobre n, que dijimos que era 1 por, en los extremos va los extremos dividido 2, los extremos dividido 2 sería 1 más e a la cuarta, los extremos, dividido 2, más los pares, que dijimos que no hay nada, y los impares. Más 0 más e. Esto eran los extremos dividido 2 y esto era b menos a sobre n. Ahí está todo. Bueno, hacemos la suma y calculamos a ver cuánto da. Hacemos el cálculo, nos tiene que dar también, creo que da 30, 51. Bueno, nos da igual que el otro, nos había dado también un valor de 30,51. Más o menos igual. O sea que los dos métodos, tanto el de los rectángulos como el de los trapecios, nos da lo mismo. Entonces, valor aproximado del área, método de los trapecios. Pero empieza a haber van a notar una diferencia cuando si le damos más ancho el intervalo. En vez de n igual a 2, n igual a 4, seguramente que acá mejora la aproximación y en el otro sigue estando lejos. O sea que el mejor método entre el rectángulo y trapecio serían los trapecios. Vamos al método que sigue, que es el método de las parábolas de Simpson. Otra vez vamos a dibujar la curva. Como quiero dibujarla diferente para que se note. Vamos a poner que esta es la curva. Acá tengo el extremo A y acá el extremo B. Y lo que propone es dividir. Vamos a hacer también uno ancho acá. Estamos con el xy menos 1 y el xy. Entonces, entre dos puntos, lo que hace pasar son parábolas, una parábola, digamos. Entonces, trata de imaginar que hay una parábola entre este punto y este. Sería un arco de parábola. En vez de ser trapecios, acá se termina con algo parabólico.
Bueno, y la fórmula en este, usamos lo mismo que hicimos en el otro, el E, el I y el P, y nos queda así. B menos A sobre N, que este sería el H, por... nada más que acá divide por 3. Divide por 3, bueno. Y acá va E, que son los extremos, más 4i, que son los impares, más 2 Profe, pares. Sí. ¿por qué 3n? Bueno, porque para las parábolas se necesita 3 puntos. Por 3 puntos pasa una parábola. Entonces por eso utiliza el h dividido 3. Ah, bien, bien. Toma más información por eso, de la curva. Ok. Pero como les digo, la idea mía, pues esto está explicado cómo llego a la fórmula en el apunte. Pero si me pongo a perder tiempo en eso, es muy largo, se me va la clase. Entonces yo quiero que lo apliquemos directamente, que lo usemos. Este método va a ser mejor que el método de los trapecios y mejor que los rectángulos, con esta fórmula. El E, el I y el P, lo mismo que vimos antes, los extremos, los impares y los pares. Entonces vamos a aplicarlo al mismo ejemplo, Entonces, el H ya dijimos que valía 1, ¿no es cierto? B menos A sobre N, dijimos que era B, que valía 2, menos 0 dividido 2 nos da 1. El E, bueno, el E ya lo habíamos sacado, el E valía I0 más IN, F de 0 era, E a la 0 era 1, más E. Bueno, el impar, el único que estaba era el I1, ¿se acuerdan que dijimos? El I1 que era F de 1, que era E. Entonces en este I0 más IN era 1 más E a la cuarta. Claro, el último. Y en los pares dijimos que no había nada. No hay. Bueno, reemplazando ahora en esta otra fórmula, que es la fórmula de las parábolas de Simpson, nos va a dar mejor el cálculo. Entonces nos va a quedar 3, 0 y 2. Uno por los extremos que dijimos que eran 1 más e a la cuarta. Profe, Sí. ¿por qué la altura te quedó igual si ahora cambia la fórmula? Tenés razón. Gracias. Claro, es el h dividido 3. Acá. 1/3. Ahí estamos. Entonces acá le pongo h dividido 3 ahí en la parte esta de la fórmula. Bien, por. Y acá tenemos los extremos más 4 por los impares. Ven que ahora cambia esto. 4, los impares valen E. 4 por I. Más, bueno, y los pares no tengo nada. 2 por los pares, pero acá no tengo nada. Bueno, ahora hacemos el cálculo de vuelta. 1 más E a la cuarta más 4 por E dividido 3, ¿y eso cuánto da? Algo más. Sería E. Profe, perdón, otra vez. ¿Por qué la altura da 1/3? No debería dar 1/6.
No, te acordate que a ver, el h era b, que valía 2, el extremo final, menos el extremo inicial, 2 menos 0, dividido 2, 1. Dividido 3, 1 dividido 3. O si no, es lo mismo poner 2 menos 0, dividido 2 por 3. Se va el 2 y queda un 3. Ah, se simplifica. Bien, bien, perdón. Bueno, e a la cuarta sería más 1 más 4 por e. ¿Esto cuánto da? Sí, entonces, a la cuarta, elevado a la cuarta, más 4 por e, más 1, bueno, e a la cuarta, ahí está, 54, más 1, más 4 por e. E a la 1. Ahí está. 66. Y esto lo dividimos en 3. 22, 15. ¿Ven que mejoró ahora? Unidades de área. Aproximadamente igual. ¿Sí? No nos olvidemos que esto no es el valor igual, sino es aproximadamente igual. Antes teníamos que el área nos daba 30, y algo, 30,5. Ahora el valor más real es este, 22,15. Más real que el otro. Entonces es mejor método. Entonces cálculo aprox del área por método de Simpson. Bueno, esos son los 3 métodos que tenemos para calcular aproximación de cuánto vale la integral definida. Entonces, vamos a ver ahora qué otro método es mejor que ese. Entonces, vamos a ver los desarrollos en serie. De Maclaurin. Bueno, en este caso, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos, por ejemplo, una función, la fórmula esta, la de Maclaurin, escribíamos así, era f, la función valuada en 0, más f' valuada en 0 dividido 1 factorial más, por x, más f segunda de 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial, y así, más fn de 0 sobre n factorial, x a la n. Esa es la fórmula de Maclaurin, que nos va a ser útil para hacer un cálculo aproximado de la integral. Nosotros tenemos, si queremos sacar el desarrollo de e a la x, la derivada de e a la x y sus derivadas sucesivas, ¿cuánto vale? E a la X. E a la x. ¿Y cuánto vale la función valuada en 0? E a la 0 nos queda 1. Más. La derivada dijimos que es e a la x, valuada en 0, e a la 0, 1. O sea que todos van a dar 1, los coeficientes. Entonces queda x sobre 1 factorial más 1x cuadrado sobre 2 factorial y así. El primero es 0 factorial. Sigue sería x al cubo y así. ¿Me siguen hasta ahí? Ese sería el desarrollo en serie de la función exponencial. Bueno, no le voy a poner todavía acá. Podemos poner. Esto, a su vez, si se acuerdan, estaba igualado a una sumatoria de 1 a infinito de
Y analizamos acá si la serie es positiva, negativa o alternada. En este caso es una serie de términos positivos. Así que no va a llegar ningún -1 a la n acá. Las potencias son crecientes de cuánto en cuánto. Una, una. Uno, De no. uno en uno. Entonces esto va a x a la n, porque va de 1 en 1. También los factoriales van de 1 en 1. 0, 1, 2, 3. Entonces, n factorial. Esta sería la sumatoria que me representa esta. Ahora, tenemos algunas propiedades en los desarrollos en serie cuando yo, por ejemplo, si queremos hacer e directamente elevado a la x al cuadrado, porque quiero hacer el mismo ejercicio pero con series. Hay una propiedad, si no te saben qué tendría que hacer acá, tendría que agarrar y tomar esta función y derivarla y reemplazarla, bueno, y la derivada de esta es la larga. Pero hay una propiedad de la serie que me dice que cuando yo tengo un polinomio, como en este caso x cuadrado, lo puedo reemplazar donde está la x por x cuadrado. Siempre que el cambio sea por un polinomio, es válida la propiedad. En cambio, no será válida cuando yo reemplazo, supongamos que acá fuera e elevado a la 1 sobre x. Cuando yo reemplazo en ese, ya no queda un polinomio, queda una fraccionaria. Ahí ya no es válida la propiedad. Entonces la propiedad, cuando yo reemplazo por un polinomio y me queda otro polinomio, es válida. Para no derivar. Entonces me queda 1, esto está fácil, ¿no? Y todo donde aparece la x, la voy a cambiar por esto, por x cuadrado. Entonces acá tengo x cuadrado sobre 1 factorial. X cuadrado al cuadrado sobre 2 factorial. X cuadrado al cubo y así. Entonces, ya tengo el desarrollo de la otra fácilmente, sin derivar. Me va a quedar 1 más x cuadrado más x a la cuarta más x a la sexta. Ya está. Y ahora lo que tengo que hacer, ya tengo el integrando, que es el que está acá en la integral. La función del integrando. Pero necesito integrarlo y no voy a integrar esta sumatoria, o más, es lo más fácil. O sea, lo que tengo que hacer es integrar la sumatoria. Entonces necesito armar la serie de potencias acá. Bueno, como la serie es positiva, entonces no va a llevar ningún -1 a la n acá adelante. Positiva. ¿De cuánto en cuánto van las potencias? De 2 en 2. Entonces va x a la 2n. Va de 2 en 2. 2n. Y abajo tengo 0 factorial, 1 factorial, 2, 3. Va de 1 en 1. Entonces, n factorial. Ya tengo el término general de la serie, que representa a este integrando. Entonces ahora hago la integral. Entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de la integral entre 0 y 2 de la sumatoria de 1 a infinito de x a la 2n, dijimos, dividido n factorial. Diferencial de x. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que integrar la serie. Bueno, nosotros fíjense, la variable de integración es la n o la x. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos dos variables. Acá está la n, pero está la x. ¿Cómo me doy cuenta quién es la que vale? ¿Quién es la que manda? Me lo indica el diferencial. Acá me dice que estoy derivando y el diferencial es el que manda con la integral. La x es mi variable importante. Todo lo que no sea x se va a transformar como una constante. Entonces, la sumatoria con el n factorial lo saco como una constante fuera de la integral. Entonces nos va a quedar la sumatoria afuera
por 1 sobre n factorial como constante es la integral que va de 0 a 2 de x a la 2n de x. Y acá voy a usar la fórmula de la potencial. ¿Cómo era? Cuando teníamos la integral de x a la m, ¿a qué era igual esta? Con m distinto, m1. Esta era x a la m más X 1 más. Sí, Claro. sí. sobre m más 1, ¿no es cierto? Esta era la fórmula. Entonces, esto es lo que tengo que usar. Acá va a ser entonces x a la 2n más 1 dividido 2n más 1. Y ya está. Entonces, la integral entre 0 y 2 va a ser igual a la sumatoria de lo que tenía afuera, que quedó como constante, que era el 1 sobre n factorial, por x a la 2n más 1 sobre n factorial por 2n más 1. Esta es una integral definida que va de 0 a 2. Así nos queda después de integrar. Valuada en los extremos inicial 0 y final 2. ¿Dónde voy a reemplazar el 0 y el 2 ese que me quedó? En la X. En x, exacto. Entonces, cuando reemplace el 2 me va a quedar 2 a la 2n más 1, una serie geométrica. Cuando reemplace en 0, 0 elevado a lo que sea, me da 0. Bueno, y esto va a ser, entonces, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Va a quedar ahora, ya no va a ser una serie de potencias, se transformaría en una serie numérica. 2 a la 2n más 1 dividido el n factorial por 2n más 1. Así nos queda. Porque dijimos que evaluada en 0, 0 lo que sea es 0. Y ya está. Entonces, esto nos va a dar el valor del área en forma más exacta, más aproximada, digamos. Entonces esto sería. Y acá vamos a empezar a hacerla con los valores de n. N igual a 1. Quedaría 2 a la 2 al, sería 2 al cubo. Acá tendríamos 1 factorial es 1, 2 por 1 es 2, ¿no? 3. Y ese sería el primer valor. A ver si lo tengo acá para ver cuánto vale. A ver. Vamos a ver. Acá está. Para copiar los valores. Acá nos quedó 2 al cubo. Espérense. En el primer valor, cuando n vale 1. Yo le puse 2. N más 1. Espérense. Vamos a revisar algo. Aquí. Fíjense en la fórmula. Vamos a ir verificando. Dijimos que iban de 2 en 2. Estaba bien. Acá yo tengo que ir verificando que se cumplan, digamos. Este es n igual a 1. Acá es n igual a 2. N igual a 3. Y así n igual a 4. No me coincide el primer valor cuando n vale 1. Fíjense, cuando n vale 1 me quedaría 1 factorial, está bien, 1 factorial es 1, pero x al cuadrado empezaría en n igual a 1.
y en realidad está acá el x al cuadrado. Entonces, acá tengo x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, y acá tengo x a la 0, es el primero. Porque x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, ahí no es que arranca en x a la 2n, sino que arranca en x a la 0. Entonces, si yo empiezo en 1, empiezo con x cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Le resto 2, para que entre bien. Entonces, cuando n vale 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0, x a la 0, el primero. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4, menos 2, 2. Sería este 2. Cuando n valga 3, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Cuando n valga 4, 4 por 2, 8, menos 2, 6. Ahora sí coincide. Había faltado acá este elemento para que nos coincida bien. Bien, entonces ese menos 2 va a cambiar ahora. A la 2n menos 2. Acá le pongo el menos 2. Entonces acá también. Y cuando voy a integrar a la m más 1, va a ser menos 2 más 1. Entonces va a ser menos 2 más 1, menos 1. Acá va a ser menos 1. Entonces es menos 1 ahí. 2n menos 1 y 2n menos 1. Acá va a ser lo mismo. Menos 1 y menos 1. Esto porque tiene que dar exacto el número, si no, no nos va a dar el área. Ahí está. Entonces ahora sí. El primero sería entonces 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 a la 1. Sería 2. Y acá 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y 1 factorial es 1. Más el que sigue, n igual a 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 2 al cubo. Ahora sí. 2 factorial es 2. 2 por 2, 4. 2 factorial por 2 por 2, 4. Menos 1. Más. Y así. Y el que sigue, n igual a 3. 2 a la quinta. Dividido 2 por 5. Sería 3 factorial. Sería... ¿Cuánto sería 3 factorial? Sería 1 por 2 por 3. 3 factorial. Sería 6. 6. 6. Por... Y acá tenemos 3 por 2, 6, menos 1, 5. Más n igual a 4. Sería 4 por 2, 8, menos 1, 7. Y acá tendríamos 4 factorial en el que sigue, sería 24. Por... Y acá tenemos 4 por 2, 8, 7. Igual a 4. Bueno, y ahí empezamos a sumar. El primero sería entonces 2. Ahí lo coloco acá. 2 más 2 al cubo dividido 2 factorial sería, ¿cuánto? 2,6. Periódico más 3,2 más 3,047. Ahí estamos con el n igual a 4. N igual a 5. Vamos a tener 2 a la 9 dividido
24. A ver. Bueno, otro error acá. En los factoriales. Por eso no me da. Acá en los factoriales va 2 factorial, 1 factorial, 0 factorial. El primero empieza con 0 factorial, entonces no empieza con 1 factorial, en 2, sino acá estaría con 2 factorial. Entonces acá va, para que coincida, n menos 1 factorial. O sea que en vez de ser n factorial es n menos 1. Entonces cuando n vale 1 es 0 factorial. Cuando n vale 2 tenemos 2 menos 1, 1 factorial. Cuando n vale 3, 3 menos 1, 2 factorial. Cuando n vale 4, 4 menos 1, 3 factorial. Ahora sí. Entonces acá sería también n menos 1 factorial. Profe, no, o sea, se me hizo un lío ya con todas las correcciones que hizo. Sí, ¿cuál sería la duda? No entiendo lo que está cambiando, digamos. Ah, esto del factorial. Sí, Porque en la fórmula que había armado acá de la serie de potencia, yo le puse n factorial acá abajo. sí. Entonces cuando n vale 1, me daba 1, empezaba en 1. 1, 2, 3, 4, de 1 en 1, y empezaba en 1 factorial. Pero acá, Ujú. el primero empieza en 0 factorial, no en Sí. 1. Entonces, ¿qué hago? Va de 1 en 1, pero el primero para que me coincida le resto 1 acá. n menos 1 factorial. Entonces ahora Sí. sí, cuando reemplazo, me va a quedar 1 menos 1, 0 factorial el primero. Cuando n valga 2, 2 menos 1, 1 factorial. Y ahora sí me va a entrar a coincidir todo. ¿Te das cuenta? Sí, pero ¿y ese cambio lo tenemos que hacer después o directamente la fórmula es así? Nada más que la estamos armando. No, era así, lo que pasa es que yo me equivoqué, no lo chequeé, digamos, Ah, el numerador y bien, el bien. denominador y no me di cuenta. Ok, Entonces lo estoy corrigiendo, pero debería haberlo hecho bien. ok, ok. Bueno, n menos 1 factorial, y nos queda entonces, acá nomás, n menos 1 factorial. Ahora sí. Bueno, n menos 1 factorial entonces. Cuando n vale 1, nos queda 1 menos 1, 0 factorial. Y 0 factorial, lo voy a poner acá, es 1, ¿no es cierto? 0 factorial también es 1. Cambia de acá. En el que sigue, nos quedaría 2 menos 1, 1 factorial. Acá es 1. Entonces acá queda 2 al cubo, 8 dividido 3. Vamos a ver que esté bien, digamos. Quedaría 8 dividido 3. Que sería 2,66. Yo había copiado el número, calculado. 2,66, está bien. En el que sigue, n vale 3. 3 menos 1, 2 factorial. Que acá va 2 factorial. Es 2. Bueno, entonces queda 2 a la quinta. Con un 2 que se va, queda 2 a la cuarta, que sería 16, 5. 3,2. 3,2. Y acá nos queda 2 a la 7 dividido, y acá va
3 factorial, que sería 6. Todo 6. Ahora sí, entonces 2 a la 7 dividido por 22. 2 a la 7 dividido por 22 da 3,04. 3,047. ¿Ves? Bueno, ahora estamos bien. En n igual a 5 teníamos 2 a la 9 dividido. Este es el 3 factorial, acá es 4 factorial. Por 9. N igual a 6, 2 a la 11, porque van de 2 en 2, dividido 5 factorial por 11. Vamos a hacer, van a ver ustedes, ¿cuándo debería cortar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo debería cortar esto? Voy a ir poniéndole los valores y ustedes me van a decir. En 5 vale 2,37. En 6 vale 1,55. En 7, 2 a la 13. ¿Qué sería? 6 factorial por 13. Ahí estamos con el 7, ya me está dando 0,870. N igual a 8. En base a los valores ustedes se van a dar cuenta cuándo hay que cortar. ¿Hasta dónde debemos que hacer? 7 factorial, 15. Después de este, 0,433. N igual a 9. 17. Dividido 8 factorial. 17. Cada 0,191. Y el último que hacemos hasta el 10. Para 19 dividido 9 factorial por 19. Y este da 0,076. La idea sería así. Esto que está acá sería lo que me va a dar el área bajo la curva. 2 más 2,6 más 3,2 más 3,047, así. Todos son valores significativos, son cifras significativas que le van a sumar al área. 2, 1, 5, 0, 8. Pero ya cuando entró al 0, y a medida que vamos subiendo, el último ya dio 0,076. Quiere decir que a partir de ahí en adelante, desde el n igual a 10 en adelante para allá, ya va a ser 0,000, prácticamente nada lo que le suma. La suma más importante va a estar acá. Entonces, el valor aproximado, si sumamos todos estos valores, va a ser aproximadamente igual a 1641, sumando todo. La mejor aproximación que habíamos tenido con el de Stimson, que fue el último, nos había dado 22,15. 22,15 unidades de área, lo mejor que aproximamos con Simpson. Y ahora con la serie, 1641, sumando todos estos números. Y sacado por software, una aproximación con un software, lo busqué de que me diera más. Me quedó que el área es aproximadamente igual a 1645. 26. O sea, miren, el valor exacto es este, sería entonces. Si con el software lo que más aproxima es 16,45. Y con este de la serie sacamos 16,41. Y este es, bueno, es muy buena la aproximación que da la serie en cuanto al área bajo la curva entre 0 y 2 de la función. 16,41 unidades de área. O sea que la mejor forma de saber cuánto es el área bajo la curva es utilizando la serie. Bueno, eso era lo que hasta acá llegamos hoy con la clase de hoy. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Ahí el último usted sumó todos los números? Sí, lo sumé.
Eso. ¿Y se había acordado de cambiar los valores de arriba? ¿O están hechos con los viejos? Estos valores. El 2, el 2,6. No, estaban bien sacados. Ya los calculé, los hice con... Los números estaban bien, sino que estaban mal los números puestos acá, los otros. Pero Ah, estos ok. Joya. están perfectos. O sea, sumamos todos estos números y nos da un total de 16,41. Lo mejor que podamos hacer. Digamos, esto es para que veamos nosotros que con digamos, tiene mucho mejor solución al problema del área bajo la curva, digamos, que los otros métodos. Nada más que saben que nos tenemos que poner acá, calculando uno por uno todos estos números, pero bueno, esto nos va a dar verdaderamente el valor exacto, casi exacto. Esa era la idea. La clase que viene vamos a reforzar esto, vamos a hacer otro de estos parecidos, para que los reforcemos y veamos algunas propiedades que tienen las series, por ejemplo, para resolver límites indeterminados. Aparte de las integrales, podemos sacar límites con esto, con la serie. Y, nos faltó ver el criterio de la integral cuando vimos las series, faltó ver el tema del criterio, porque no sabíamos la integral todavía en ese momento. Vamos a ver el criterio de la integral de series. Y eso sería lo que falta nomás, en la clase que viene. Y después hacemos un repaso. Todavía me falta, y pudieron hacer algo de lo que yo les dejé ahí con máximos y mínimos en la V. Les dejé ahí uno y me olvidé todavía de dejárselos libres para que lo puedan hacer con múltiples intentos. Me faltó hacer eso, ya lo voy a hacer y voy a ir subiendo otras cosas más para que vayan practicando. Ya les voy a ir avisándolo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan